Ella misma llamó al 911. Les dijo exactamente dónde encontrarlo. Lo que nunca imaginó fue que la llamada llevaría a los investigadores directamente de vuelta a ella. En los suburbios desgastados por el sol de Albuquerque, Nuevo México, donde hileras de casas de estilo adobe se asientan tras céspedes bien cuidados y los vecinos se saludan desde los caminos de entrada, el hogar de los Chávez parecía, a simple vista, la imagen del sueño americano. Robert Chávez era un hombre trabajador, dedicado a su familia, apreciado en su trabajo y, según la mayoría, una presencia amable en su vecindario. Su esposa, Kristen Chávez, era perspicaz, serena y aparentemente devota. Habían construido algo juntos, un hogar, una familia, una vida que los vecinos admiraban desde el otro lado de la calle. Pero los investigadores aprenderían más tarde que las mentiras más peligrosas son las que están envueltas en el envoltorio más común. Tras las ventanas limpias y los setos recortados de esa casa en Albuquerque, algo había salido profunda e irreversiblemente mal. La historia de Kristen Chávez no es simplemente una historia sobre un asesinato. Es una historia sobre el lento desmoronamiento de un matrimonio, un engaño calculado que se extendió a lo largo de meses y una investigación que reconstruyó la verdad a partir de fragmentos que la asesina nunca creyó que alguien encontraría. Es una historia que comienza no con un disparo o un grito, sino con una llamada telefónica y el impresionante silencio que le siguió. La llamada entró en las primeras horas de la mañana, pero los investigadores pasarían semanas haciéndose una pregunta: ¿por qué tardó tanto? Era una mañana como cualquier otra en el vecindario de los Chávez cuando Kristen hizo la llamada al 911. Su voz, según múltiples relatos, estaba extrañamente controlada para una mujer que supuestamente acababa de descubrir a su esposo sin respuesta. Reportó que Robert no respiraba, dio la dirección, respondió a las preguntas del operador y entonces esperó. Los servicios de emergencia llegaron y encontraron a Robert Chávez muerto. La escena, a primera vista, sugería una emergencia médica. Un hombre que quizás había sufrido un repentino evento cardíaco o alguna otra crisis natural durante la noche. Kristen permaneció al margen, serena de una manera que se convertiría en un punto focal de escrutinio en las semanas siguientes. Los vecinos que se reunieron al borde de la propiedad esa mañana luego dijeron a los investigadores que recordaban haber quedado impresionados por lo calmada que parecía, tan mesurada, tan absolutamente quieta. Para los primeros respondedores, la prioridad inmediata fue la documentación y notificación. Una muerte en el hogar de un hombre aparentemente sano en su mejor momento no desencadena automáticamente una investigación de homicidio. No de inmediato, pero el personal médico interviniente notó algo que les dio que pensar. Las circunstancias de la muerte de Robert, la posición del cuerpo, ciertos indicadores físicos que aún no estaban preparados para articular completamente, fueron suficientes para provocar una llamada a la oficina del médico forense. Una muerte rutinaria fue reclasificada silenciosamente como una muerte que requería un examen más profundo. Esa simple reclasificación lo cambiaría todo. El informe del médico forense llegó, y la palabra que apareció en los hallazgos no fue cardíaco, no fue natural. Fue la palabra que ningún cónyuge en duelo quiere escuchar jamás, y la palabra por la que todo detective vive. La oficina del investigador médico en Nuevo México tiene la tarea de determinar la causa y la manera de la muerte en casos donde las circunstancias no están claras, son sospechosas o repentinas. Cuando el cuerpo de Robert Chávez fue llevado para una autopsia completa, el patólogo forense asignado al caso comenzó un examen meticuloso y sistemático de cada órgano, cada muestra de tejido, cada marca externa en el cuerpo. Lo que surgió de ese examen fue profundamente inquietante. Robert Chávez no había muerto por causas naturales. La autopsia reveló la presencia de una sustancia tóxica en su sistema, un compuesto que no pertenecía allí,
presente en niveles que no podían explicarse por ningún tratamiento médico legítimo o exposición accidental. La forma de muerte fue oficialmente clasificada como homicidio. Robert Chávez había sido envenenado. Este hallazgo escaló inmediatamente el caso de una trágica pérdida doméstica a una investigación activa por asesinato. La oficina del sheriff del condado de Bernalillo, que tiene jurisdicción sobre las áreas no incorporadas del condado, tomó la iniciativa junto con el Departamento de Policía de Albuquerque. Se asignaron detectives. La casa silenciosa en la calle Silenciosa ya no era una residencia, era una escena del crimen. Los investigadores regresaron con órdenes de allanamiento. Los técnicos en evidencia se movieron metódicamente por cada habitación, catalogando, fotografiando y recolectando. Buscaban la sustancia identificada en la autopsia o cualquier evidencia de cómo había sido obtenida y administrada. Lo que encontraron en esa casa formaría la columna vertebral del caso de la Fiscalía. Entre los artículos recolectados durante el registro había algo que los investigadores no esperaban encontrar en un hogar familiar, y algo que Kristen Chávez no pudo explicar. La investigación sobre la muerte de Robert Chávez rápidamente se ramificó en múltiples vías paralelas. Los detectives entrevistaron a vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares de ambas partes. Obtuvieron registros telefónicos, registros financieros y comunicaciones electrónicas. Buscaron reconstruir no solo la noche de la muerte de Robert, sino los meses previos a ella, porque en casos de envenenamiento, el patrón de comportamiento antes del acto es a menudo tan revelador como el acto mismo. Lo que encontraron fue un matrimonio en profundo y secreto tumulto. Robert Chávez había confiado al menos a un amigo cercano que las cosas en casa no andaban bien. Hubo discusiones, hubo distancia. Había una creciente tensión que Robert había atribuido, al menos exteriormente, a las tensiones ordinarias de la vida matrimonial. No había sospechado, hasta donde los investigadores pudieron determinar que estuviera en peligro. Esa ausencia de sospecha, esa confianza, lo había hecho fatalmente vulnerable. Los detectives también descubrieron que Kristen había realizado una extensa investigación en línea en las semanas y meses anteriores a la muerte de Robert. Los investigadores forenses digitales, trabajando con órdenes judiciales para las computadoras del hogar y los dispositivos personales de Kristen, descubrieron un historial de búsquedas que los fiscales describirían más tarde como un mapa hacia el asesinato. Las búsquedas incluían consultas sobre sustancias tóxicas específicas, su detectabilidad en autopsias, qué tan rápido actuaban y cómo podrían administrarse sin el conocimiento de la víctima. Era el tipo de investigación que, de forma aislada, podría tener una explicación inocente. Pero en el contexto de un esposo muerto, un informe toxicológico que mostraba envenenamiento y lo que los investigadores estaban descubriendo simultáneamente sobre la vida personal de Kristen fue devastador. Luego vino el descubrimiento que los investigadores no habían anticipado. Un secreto que Kristen Chávez había estado guardando, no solo de Robert, sino de todos los que la rodeaban. A medida que los detectives profundizaban en los registros de comunicación obtenidos de los dispositivos de Kristen, surgió una segunda narrativa, una que corría paralela a su matrimonio, oculta bajo la superficie de su vida doméstica. Kristen Chávez había estado involucrada en una relación con otro hombre. Las comunicaciones entre ellos eran extensas, abarcando meses, y su contenido era, en el contexto de la investigación, revelador. Los mensajes pintaron el retrato de una mujer que se había vuelto no solo desencantada con su matrimonio, sino consumida por el deseo de escapar de él. Los investigadores encontraron comunicaciones en las que Kristen expresaba frustración con Robert, hablaba sobre un futuro con su amante y, en ciertos intercambios que los fiscales presentarían más tarde como evidencia, hizo declaraciones que podrían interpretarse como discusiones sobre eliminar a Robert de la imagen por completo.
La existencia de la aventura proporcionó lo que los investigadores llaman una arquitectura de motivo, el marco emocional y circunstancial que explica por qué podría haberse cometido un crimen. No probaba culpabilidad, pero combinado con los hallazgos toxicológicos, el historial de búsquedas en los dispositivos y la evidencia física recuperada del hogar le dio a la investigación una forma coherente y condenatoria. Los detectives también comenzaron a examinar de cerca las dimensiones financieras del caso. Robert Chávez tenía una póliza de seguro de vida. Kristen era la beneficiaria. Los investigadores notaron cuándo se había contratado la póliza y si había habido cambios recientes en sus términos. Escudriñaron las finanzas de la familia en busca de signos de deuda, presión o desesperación que pudieran haber añadido un motivo financiero a una situación personal ya de por sí volátil. Lo que encontraron añadió otra capa más al caso en su contra. Los investigadores ahora tenían el motivo, tenían los medios. Lo que necesitaban era la pieza final e irrefutable, y la respuesta estaba en la evidencia ya recolectada de la casa de los Chávez. Identificar el veneno en el sistema de Robert Chávez fue solo el primer desafío para los investigadores. El segundo, y en muchos sentidos el más crítico, fue probar de dónde venía y quién había tenido acceso a él. Ciertos compuestos tóxicos no son algo que uno simplemente encuentre por casualidad. Requieren acceso profesional, obtención ilícita o un esfuerzo deliberado para adquirirlos a través de canales que dejan rastros. Los químicos forenses que trabajaron con los investigadores realizaron un análisis detallado de la sustancia encontrada en el sistema de Robert. Sus hallazgos identificaron no solo el compuesto en sí, sino su formulación específica, un nivel de detalle que luego sería importante para rastrear su origen. Mientras tanto, los detectives trabajaron para establecer una cadena de custodia. ¿Cómo había entrado esta sustancia en la casa de los Chávez y quién en el hogar podría haberla obtenido? Los investigadores verificaron los registros de compras, cotejando la sustancia y cualquier compuesto relacionado con los registros asociados al nombre de Kristen Chávez, cualquier alias, sus cuentas de correo electrónico y sus conocidos. El rastro digital, siempre un poderoso aliado en las investigaciones modernas, no decepcionó. Surgieron registros que indicaban que se habían realizado búsquedas para obtener la sustancia, no solo leer sobre ella, sino adquirirla realmente, en los dispositivos de Kristen. Adicionalmente, los investigadores inspeccionaron las áreas de almacenamiento dentro de la casa y encontraron residuos consistentes con el compuesto identificado en lugares que estaban dentro del acceso exclusivo o principal de Kristen. La evidencia física, cuando se combinó con el rastro digital y los resultados toxicológicos, formó una cadena interconectada que los fiscales creían irrompible. Con la evidencia acumulándose, los detectives tomaron una decisión. Era hora de sentarse frente a Kristen Chávez y preguntarle directamente qué le había pasado a su esposo. Los interrogatorios en casos de homicidio se encuentran entre los momentos más delicadamente construidos en una investigación. Los detectives expertos saben que el objetivo de una entrevista inicial rara vez es obtener una confesión. Es establecer una línea base, observar el comportamiento bajo presión y, crucialmente, fijar al sospechoso en una versión de los hechos que luego pueda ser contrastada con la evidencia. Los detectives se reunieron con Kristen Chávez para una entrevista formal en los días posteriores a la muerte de Robert. Ella fue cooperativa, calmada y articulada, la misma presencia serena que había impresionado a los primeros respondedores la mañana del hallazgo. Describió la noche anterior a la muerte de Robert en detalle, explicando lo que habían cenado, a qué hora se habían acostado y cómo lo había encontrado sin respuesta por la mañana. Su relato era internamente consistente y entregado sin angustia visible. Los investigadores escucharon atentamente, hicieron preguntas abiertas, la dejaron hablar, y entonces comenzaron a sondear los bordes de su relato, suavemente al principio, luego con más precisión.
Preguntaron sobre la salud de Robert, si tenía alguna condición conocida que pudiera explicar una muerte súbita. Preguntaron sobre los medicamentos en la casa. Preguntaron sobre la relación, observando cuidadosamente sus respuestas en busca de cualquier cambio en su compostura. Kristen mantuvo su versión. No se quebró. No se contradijo de maneras que fueran inmediatamente obvias. Pero los detectives salieron de esa entrevista con algo valioso, un relato detallado y grabado de los eventos que ahora podían comparar, punto por punto, con la evidencia que habían recolectado. A medida que los resultados forenses continuaron llegando en las semanas siguientes, los investigadores volvieron a esa entrevista grabada una y otra vez. Lo que Kristen había dicho y lo que la evidencia mostraba no eran la misma historia. Las discrepancias eran pequeñas al principio, pero se acumularon, y en las investigaciones de homicidio, la acumulación lo es todo. Potten. Había una pieza más de evidencia que los investigadores aún no habían explorado completamente, y cuando lo hicieron, sellaría el caso. Las investigaciones criminales modernas son, en muchos sentidos, libradas y ganadas en el ámbito digital. Los teléfonos, las computadoras y los dispositivos conectados registran la geografía íntima de los pensamientos y movimientos de una persona con una granularidad que ningún testigo humano podría replicar. Marcas de tiempo, ubicaciones, consultas de búsqueda, mensajes enviados en la oscuridad cuando una persona cree que nadie está mirando. Para los investigadores en el caso Chávez, la evidencia digital ya había sido significativa. Pero mientras los analistas forenses continuaban trabajando en el tesoro de material recolectado de los dispositivos del hogar, encontraron algo que aún no habían considerado. Dentro de los datos recuperados de los dispositivos de Kristen, había comunicaciones que iban más allá de la aventura y más allá de las búsquedas en línea. Había mensajes, enviados y recibidos en el periodo inmediatamente posterior a la muerte de Robert, que los investigadores caracterizaron como profundamente incriminatorios. El contenido específico de estos mensajes, el lenguaje preciso utilizado, las preguntas formuladas, las respuestas recibidas, se volvió central para el caso de la Fiscalía. Los analistas forenses también recuperaron contenido eliminado que Kristen había intentado borrar de sus dispositivos. La eliminación, en el mundo de la informática forense, rara vez es tan completa como la persona que elimina cree. Los fragmentos permanecen, los metadatos persisten, las marcas de tiempo sobreviven. El acto de eliminación en sí mismo, especialmente cuando se sincroniza en correlación con una muerte, se convierte en evidencia de conciencia de culpabilidad. El contenido eliminado recuperado, cuando fue reconstruido por expertos en informática forense, incluía material que corroboraba la teoría del caso de la Fiscalía en múltiples puntos. Añadió una línea de tiempo, añadió especificidad, y cerró varias brechas que los abogados defensores podrían haber explotado. Los investigadores ahora tenían algo raro en cualquier caso de homicidio, un panorama probatorio casi completo. La pregunta ya no era si arrestar a Kristen Chávez. Era cómo construir un caso del que ningún jurado pudiera apartarse. La decisión de arrestar y acusar a Kristen Chávez por el asesinato de su esposo Robert no se tomó rápida ni ligeramente. Kristen Chávez fue arrestada y formalmente acusada de asesinato en primer grado. Los cargos reflejaban la posición de la Fiscalía de que la muerte de Robert Chávez no había sido impulsiva ni accidental. Había sido planeada, deliberada y ejecutada con una frialdad decidida que la elevaba al nivel más alto de culpabilidad penal. El arresto causó conmoción en el vecindario y en la comunidad más amplia de personas que habían conocido a la familia Chávez. Para muchos, la noticia era simplemente imposible de conciliar con la mujer que creían conocer. Para los investigadores, fue la culminación de semanas de trabajo meticuloso, un trabajo que comenzó con una llamada al 911 y terminó, por ahora, con esposas.
Los abogados defensores entraron en el caso e inmediatamente comenzaron a impugnar la evidencia en múltiples frentes. Cuestionaron la integridad de la informática forense, la interpretación del historial de búsquedas y la fiabilidad de las pruebas toxicológicas. Argumentaron que la existencia de una aventura, aunque moralmente significativa, no constituía evidencia de asesinato. Buscaron introducir explicaciones alternativas para cada pieza de evidencia individualmente, con la esperanza de que si podían crear dudas sobre un solo eslabón de la cadena, toda la cadena podría ser puesta en tela de juicio. La Fiscalía preparó sus contraargumentos con igual cuidado. Sabían que en un caso basado en gran medida en evidencia circunstancial, como lo son la mayoría de los casos de envenenamiento, por naturaleza, la clave para una condena no era una sola prueba devastadora, sino la totalidad. La convergencia de evidencia de fuentes independientes, cada una apuntando a la misma conclusión, era lo que pretendían presentar ante el jurado. Cuando comenzó el juicio, la sala del tribunal se convirtió en otra cosa completamente. Un escenario donde dos versiones de la realidad chocarían, y solo una podría sobrevivir. El juicio de Kristen Chávez comenzó con una sala llena. Los fiscales iniciaron con una declaración inicial que guió metódicamente al jurado a través del panorama del caso, no como una colección de hechos aislados, sino como una narrativa con un principio, un medio y un final calculado y trágico. Prometieron mostrar no solo que Robert Chávez había sido asesinado, sino que su esposa lo había planeado, ejecutado y luego llamado al 911 y esperado, serena, a que el mundo aceptara la ficción que había construido. El patólogo forense que había realizado la autopsia de Robert fue uno de los primeros testigos de la Fiscalía. Testificando en un lenguaje clínico preciso, el patólogo guió al jurado a través de los hallazgos del examen, la presencia de la sustancia tóxica, su concentración en el cuerpo, los efectos fisiológicos que habrían causado la muerte y la determinación de que ninguna causa accidental o natural podía explicar lo que se había encontrado. La forma de muerte, confirmó el patólogo bajo juramento, fue homicidio. Expertos en informática forense siguieron presentando la evidencia recuperada de los dispositivos de Kristen con meticuloso detalle. Explicaron al jurado cómo se almacenan los datos, cómo persisten después de ser eliminados y qué mostraba el material recuperado, el historial de búsquedas, la línea de tiempo de las consultas, las comunicaciones con su amante y el contenido eliminado que el análisis forense había reconstruido. Los abogados defensores interrogaron vigorosamente, buscando cualquier incertidumbre en la metodología, cualquier posibilidad de contaminación o atribución errónea. Los expertos se mantuvieron firmes. Los detectives que habían realizado la investigación inicial y el registro de la casa testificaron sobre la evidencia física recuperada. Los residuos encontrados en lugares consistentes con el acceso de Kristen, los artículos que corroboraban los hallazgos forenses y el relato paso a paso de cómo se había desarrollado la investigación. Describieron la entrevista con Kristen, la versión de los hechos que ella había proporcionado y los puntos específicos en los que su relato entraba en conflicto con la evidencia física y digital. Entonces la Fiscalía llamó a un testigo para el que nadie en la sala estaba completamente preparado, y lo que ese testigo tenía que decir cambió la temperatura de todo el juicio. Entre los testigos de la Fiscalía estaba el hombre con quien Kristen había estado manteniendo su aventura. Su testimonio fue uno de los momentos más esperados y más complicados del juicio. No había sido acusado de ningún delito. Cooperó con los investigadores, y lo que le dijo al jurado sobre sus conversaciones con Kristen en los meses anteriores a la muerte de Robert fue, según múltiples relatos en la sala, escalofriante. Testificó sobre la naturaleza de su relación con Kristen, su profundidad, su duración y su intensidad.
Testificó sobre conversaciones en las que Kristen había hablado sobre su matrimonio, sobre Robert y sobre su deseo de ser libre de la vida que estaba viviendo. Testificó sobre comunicaciones específicas que los investigadores ya habían recuperado de los dispositivos de Kristen, corroborando la evidencia digital con su propio recuerdo de primera mano. Su relato era consistente con lo que los analistas forenses habían encontrado, y consistente, devastador detalle tras devastador detalle. Los abogados defensores atacaron su credibilidad, sugiriendo que tenía motivación para minimizar su propia culpabilidad, que estaba cooperando con los fiscales a cambio de un trato favorable y que su recuerdo de las conversaciones estaba moldeado por el interés personal. Pero los fiscales, en su contrainterrogatorio directo, reforzaron su testimonio con la evidencia documental, mostrando al jurado que lo que él había descrito con palabras estaba confirmado independientemente por los registros digitales en los propios dispositivos de Kristen. Amigos y familiares de Robert Chávez también testificaron, pintando un retrato de un hombre que había confiado completamente en su esposa, que no había estado al tanto de su aventura y que no había mostrado signos de enfermedad o angustia en las semanas anteriores a su muerte que sugirieran una causa natural. Su testimonio sirvió para humanizar a Robert, para recordar al jurado que en el centro de toda la complejidad forense y digital había un hombre, una vida y una muerte que habían sido ingeniadas sin su conocimiento ni consentimiento. Y cuando la defensa presentó su caso, apostó por una estrategia central. Era una estrategia que la fiscalía había anticipado y para la que se había preparado. Los abogados defensores de Kristen Chávez construyeron su caso en torno al concepto de duda razonable, la protección fundamental en el sistema de justicia penal estadounidense y el único escudo disponible para una acusada que enfrenta una montaña de evidencia circunstancial. No podían discutir que Robert estaba muerto. No podían discutir que había sido envenenado. Lo que argumentaron con considerable habilidad y persistencia fue que la evidencia no probaba concluyentemente que Kristen fuera quien lo había hecho. Impugnaron la informática forense, argumentando que la evidencia recopilada de dispositivos domésticos compartidos no podía atribuirse exclusivamente a un solo usuario. Cuestionaron si el historial de búsquedas reflejaba una intención criminal genuina o simplemente la curiosidad mórbida de una mujer que se había enterado de que su esposo podría estar gravemente enfermo. Señalaron la ausencia de testigos directos. Nadie había visto a Kristen administrar nada a Robert. No se habían levantado huellas dactilares de un arma humeante. Expertos de la defensa testificaron sobre interpretaciones alternativas de los datos toxicológicos, sobre la posibilidad de contaminación en el proceso de prueba y sobre las limitaciones estadísticas de los métodos forenses cuando se aplican a tamaños de muestra pequeños. Estos eran argumentos técnicos, cuidadosamente construidos para introducir incertidumbre en las mentes de los jurados que no eran científicos. Sobre la cuestión de la aventura, los abogados defensores intentaron contextualizarla como irrelevante para el cargo de asesinato, reconociendo la dimensión moral mientras argumentaban que los matrimonios infelices no producen asesinos y que la participación extramatrimonial era lo suficientemente común como para no tener un peso inferencial significativo en un caso penal capital. Kristen Chávez, argumentaron, era una mujer que había cometido errores personales, no era una asesina. Kristen no testificó en su propia defensa. La decisión, tomada después de una cuidadosa deliberación con su equipo legal, fue calculada. En un caso donde su compostura ya había sido escrutada por los investigadores, ponerla en el estrado la habría expuesto al contrainterrogatorio de los fiscales que habían pasado semanas preparándose para desmantelar precisamente el tipo de actuación mesurada y controlada que había definido su comportamiento en todo momento. El jurado recibió el caso. Y entonces comenzó la espera.
Las horas más angustiosas en cualquier tribunal, cuando toda la evidencia, todo el testimonio, todo el argumento se reduce a 12 personas en una habitación y una pregunta que solo tiene dos respuestas. Los fiscales pronunciaron su alegato final con la confianza de un equipo que conocía la fortaleza de lo que habían reunido. No pidieron al jurado que aceptara ninguna pieza de evidencia por fe. En cambio, volvieron a la estrategia que había definido todo el caso: convergencia. Cada elemento individual, la toxicología, la informática forense, la aventura, el motivo financiero, las discrepancias en el relato de Kristen, la evidencia física del hogar, podría, de forma aislada, ser impugnado o explicado. Pero se pidió al jurado que lo considerara todo junto, que se preguntara cuál era la probabilidad de que todas estas corrientes independientes de evidencia apuntaran a una mujer inocente. El alegato final de la Fiscalía repasó cada pieza de evidencia en secuencia, recordando al jurado el testimonio específico asociado a cada una y conectando los puntos de una manera diseñada para sentirse no como un argumento legal, sino como sentido común. Recordaron al jurado las búsquedas eliminadas, le recordaron la toxicología, le recordaron las comunicaciones con su amante, la póliza de seguro, la mañana de la llamada al 911 y la compostura que había impresionado a todos los presentes. Los abogados defensores, en su propio alegato final, imploraron al jurado que resistiera la atracción narrativa de la historia de la Fiscalía. Una buena historia, argumentaron, no es lo mismo que prueba más allá de una duda razonable. El estándar estadounidense de justicia no condena por probabilidad o plausibilidad, requiere certeza. Y certeza, argumentaron, era lo que la Fiscalía no había logrado entregar. Pero el jurado había pasado por semanas de testimonio. Había visto cómo se desarrollaba la evidencia, pieza por pieza. Había escuchado al patólogo forense, a los expertos en informática forense, a los detectives, al hombre que había conocido los secretos de Kristen. Había visto a Kristen Chávez pasar por todo ello con la misma compostura mesurada e inmóvil que la había definido desde el principio. El jurado deliberó. Pasaron las horas. Entonces llegó la palabra, y la sala quedó absolutamente en silencio. Después de las deliberaciones, el jurado regresó a la sala. La presidenta del jurado se puso de pie. El juez preguntó por el veredicto, y con voz clara leyó las palabras que pusieron fin al capítulo legal de la historia de Robert Chávez. Culpable de asesinato en primer grado. El veredicto reflejó la aceptación por parte del jurado del argumento central de la Fiscalía, que la muerte de Robert Chávez no había sido un accidente, ni una tragedia natural, ni una desgracia de la biología o el destino. Había sido planeada, había sido ejecutada, y había sido llevada a cabo por la mujer que había compartido su hogar, su vida y su confianza. Para la familia de Robert Chávez, el veredicto ofreció lo que los veredictos en los juicios por asesinato siempre ofrecen: no un cierre, que es una palabra que pertenece a la terapia más que a la ley, sino algo más preciso y más modesto. El reconocimiento formal, hecho por 12 de sus conciudadanos, de que lo que le sucedió a Robert Chávez no fue natural, no fue accidental y no quedó sin consecuencias. El caso de Kristen Chávez es un testimonio del poder de la investigación forense moderna, de lo que se vuelve posible cuando la toxicología, la informática forense, el análisis financiero y el trabajo detectivesco tradicional convergen en una sola pregunta. Es un caso que recuerda a los investigadores, fiscales y al público por igual que los engaños más cuidadosamente construidos dejan rastros, que la era digital hace que el secreto sea exponencialmente más difícil, que los mensajes eliminados no están realmente eliminados, y que la decisión más pequeña, buscar, comprar, comunicar, esperar en silencio sereno la mañana en que un esposo es encontrado muerto,
puede convertirse, en manos de investigadores decididos, en el hilo que lo desenreda todo.